Capítulo 3. La creación testifica de Dios. Los evangelios testifican de Cristo. Los evangelios son un grupo de testigos de Cristo, pero son diferentes porque la relación entre cada escritor y Cristo era diferente. Las discrepancias son evidentes. A veces un incidente mencionado en un libro se cambia o se omite por completo de los demás. Por eso, muchos incidentes históricos de los evangelios no concuerdan entre sí. Un buen ejemplo de esto es la descripción de la resurrección de Cristo al tercer día. Mateo dijo que después de que Cristo estuvo en la tumba, las dos Marías vinieron a ver dónde yacía el cuerpo de Jesús. En lugar de encontrar a Jesús, fueron recibidos por un ángel, que quitó la piedra del sepulcro y se sentó en él. Luego les dijo que Jesús no estaba allí, sino que había resucitado. Y como prueba, les dijo que entraran y miraran dónde había estado su cuerpo. Por supuesto, no estaba allí. Él se había levantado. Lucas registró este incidente de manera diferente. Dijo que María Magdalena, Juana, María la madre de Jesús y otras mujeres fueron al sepulcro para ungir su cuerpo con especias aromáticas. Pero cuando llegaron al sepulcro, encontraron que la piedra ya había sido removida. Asombrados, entraron en el sepulcro. No encontraron el cuerpo de Jesús, sino que se encontraron con dos ángeles que se pararon junto a ellos y les dijeron que Jesús había resucitado. Este es solo uno de los muchos ejemplos de las discrepancias encontradas entre los cuatro evangelios. No obstante, el propósito principal de los evangelios es testificar que Jesús es ciertamente el mismo Cristo que murió y resucitó de entre los muertos. Los evangelios son un intento de contar la historia de Jesús. Era una hazaña imposible de hacer. Juan reconoció esto y dijo lo siguiente: y otras muchas señales a la verdad hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El libro de Mormón testifica de Cristo. Durante un periodo de 1000 años, los profetas en América tuvieron muchos escritos que quedaron para que un hombre llamado Mormón los compilara. Mormón recopiló estos escritos y los inscribió en placas de metal para preservar los escritos. Más tarde, Mormón murió en una batalla y dejó las planchas a su hijo, Moroni, para que terminara el registro. Moroni terminó el registro y luego escondió las planchas, colocándolas en una caja de piedra en el suelo, donde permanecieron durante siglos. 1400 años después, Moroni, como individuo resucitado, visitó a José Smith y le reveló las planchas. Más tarde, José tradujo las planchas por el don y el poder de Dios y hoy en día se les llama Libro de Mormón. El Libro de Mormón es la escritura, tal como la Biblia es, y así como el objetivo principal del Nuevo Testamento es dar testimonio de Cristo, así también es el propósito principal del Libro de Mormón. Unos 600 años antes del nacimiento de Cristo, Nefi, un profeta en el Libro de Mormón, explicó que la plenitud de mi intención es persuadir a los hombres a que vengan al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, y sean salvos. La creación da testimonio de Dios. Así como el propósito principal de las Escrituras es dar testimonio de Cristo, también creo que el propósito principal de la historia de la creación es testificar de Cristo, que Él vive, es el Creador y que Él creó todas las cosas de manera ordenada.
Hay tres historias de la creación en las Escrituras. Una en la Biblia, en el libro de Génesis, y dos en la Perla de Gran Precio. Uno en el libro de Moisés y otro en el libro de Abraham. Aunque cada una es una historia de creación, todas difieren un poco entre sí. Algunas diferencias son significativas. Escribí estas historias de creación en el apéndice A para ilustrar las diferencias en la creación física. Las cuentas de Génesis y Moisés son básicamente las mismas. Los relatos de Génesis y Moisés son básicamente iguales. Eso no debería ser inusual, porque Moisés fue el autor de ambos. Aunque hay diferencias menores entre los relatos de Génesis y Moisés, la historia en el libro de Moisés es única en su testimonio del Hijo de Dios, porque Moisés da el relato en primera persona y afirma que vio a Dios cara a cara y habló con él. El relato de Abraham es único. El relato de Abraham sobre la creación es diferente al de Moisés. Quizás la diferencia más importante entre la historia de Abraham y las otras dos historias es que Abraham se refiere a una preparación de la tierra para producir vida en lugar de crear la vida misma. Abraham parecía estar refiriéndose a una preparación u organización de la tierra para recibir vida similar a como una gran conferencia, reunión, organizaría información y materiales para construir algo. Abraham se refirió a muchos individuos trabajando juntos para realizar una tarea. También dijo que el plan de la creación era bueno, mientras que los relatos de Génesis y Moisés dicen que la creación misma era buena. Hombre. Moisés y Génesis dicen que el hombre fue creado. Abraham dice que el hombre estaba organizado. Organizar algo es diferente a crearlo. El hombre puede ser singular o plural. ¿A qué se referían Moisés y Abraham? ¿Fue la organización de un hombre o de toda la humanidad? Otra diferencia en los relatos es que Moisés se refiere a cada periodo creativo como un día, mientras que Abraham describe un evento creativo como un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo es indeterminado. Podrían ser 13 segundos, 24 horas, 1000 años o 4500 millones de años. La cuenta de la creación no debería ser tomado literalmente. Los relatos de la creación son puramente figurativos y no deben tomarse literalmente. Necesitamos recordar al narrador y a la audiencia. Moisés estaba escribiendo al antiguo Israel. El antiguo Israel estaba más preocupado por encontrar su pan diario, maná, que contemplar por qué estaban allí en la tierra. Carecían de la educación y el estilo de vida que tenemos hoy. El tipo de estilo de vida que crea suficiente tiempo libre para contemplar cosas como la creación. ¿Estaba Moisés más preocupado por encontrar comida y agua para su pueblo en medio del desierto o por enseñarles de dónde venía? Por supuesto que estaba más preocupado por alimentar a su gente. Creo que Moisés se mantuvo en lo básico. Un bebé humano tiene que empezar con leche antes de comer carne. Por lo tanto, no podemos tomar las historias de la creación literalmente. Moisés no estaba tratando de dar una explicación científica exacta a la creación. Así que no podemos tomar su cuenta literalmente o terminaríamos en un desastre. De hecho, creo que sería divertido mostrarles el desorden que tendríamos si creáramos la tierra precisamente como la enseñan las escrituras. Génesis. Traduzcamos Génesis de manera literal para ilustrar los problemas que genera una traducción literal de la secuencia de eventos de la creación. El primer día. En Génesis no hay una explicación científica de cómo Dios creó la tierra, pero listo.
tenemos un nuevo mundo. Génesis describe la tierra como un lugar oscuro y vacío, cubierto por agua, en medio de la eternidad, sin luz, sin sol, sin estrellas, nada más que un planeta envuelto en la oscuridad. Y de repente se hizo la luz. Pero ¿cuál era la fuente de la luz? No podía ser el sol ni las estrellas, porque no fueron creados hasta el cuarto día. ¿Y el agua? Sin el sol, ¿cómo podría el agua estar en forma líquida, a menos que hubiese fisuras volcánicas abriéndose por todas partes? El agua habría estado encerrada en forma de hielo. Entonces, el primer día comenzamos con un planeta negro y vacío cubierto por agua. No tiene sentido científico, pero según Génesis, este fue el primer día. El segundo día. Lo siguiente en secuencia fue la separación de las aguas y la aparición de la tierra seca. Se creó un firmamento que separó las aguas. Firmamento significa la extensión del cielo. Habían aguas debajo del firmamento y sobre él. Las aguas de arriba del firmamento deben haber sido las nubes, mientras que las aguas de abajo, que se juntaron en un solo lugar, deben haber sido océanos o lagos. Pero ¿cómo podría haber nubes o agua si no había sol? El sol es el motor que impulsa el ciclo hidrológico, evaporación, precipitación, etc. No podría haber nubes ni lluvia sin el sol. Pero por el bien de seguir a Génesis, supongamos que el agua estaba en forma líquida. Si las aguas de abajo estaban en un solo lugar, entonces, ¿cómo hizo Dios los ríos, lagos y arroyos? Se podría hacer otra pregunta. Si toda el agua estaba en un solo lugar, ¿era agua dulce o agua salada? Si el agua fuera salada, ¿dónde vivirían todas las criaturas de agua dulce cuando vinieran a la tierra? Las criaturas de agua dulce, con pocas excepciones, no pueden vivir en agua salada. El agua salada los deshidrataría y los mataría. O digamos que toda el agua era dulce. Nuevamente, con pocas excepciones. Las criaturas que necesitaban un ambiente salino literalmente se ahogarían en agua dulce. Diferentes criaturas acuáticas necesitan diferentes tipos de ambientes acuáticos. Entonces, ¿cómo podría juntarse toda el agua en un solo lugar? El tercer día. La vida vegetal fue creada al tercer día, pero no había sol. Sin el sol, las plantas verdes no podrían vivir. ¿Cómo se suponía que las plantas deberían ser regadas sin el sol para licuar el agua? ¿Cómo se iba a calentar la tierra? La tierra no estaba preparada para las plantas verdes. Sin embargo, Génesis dice que este fue el tercer día. El cuarto día. Luego se crearon el sol, la luna y las estrellas. Detengámonos y exploremos esto un minuto. Si la Tierra fue creada primero, el universo sería geocéntrico, giraría alrededor de la Tierra, como se creía hace cientos de años. Galileo, sin embargo, lo cambió todo. Mientras Galileo observaba las lunas de Júpiter orbitar alrededor de Júpiter, se dio cuenta de que el universo no era geocéntrico. Sacar a la luz este descubrimiento casi le cuesta la vida. La historia de la creación, sin embargo, hace que parezca que la Tierra fue creada primero y las estrellas después. Quizás podríamos especular que la creación del Sol, la Luna y las estrellas no fue una creación real como tal, sino simplemente una limpieza de la atmósfera que nos permitió verlos. Pero si esto fuera cierto, tenemos el problema con las plantas. Si se viera poca o ninguna luz solar en la superficie de la Tierra, las plantas no podrían vivir.
Sin embargo, Génesis dice que este fue el cuarto día. El quinto día. El Señor formó las criaturas marinas y las aves aladas en el quinto día. El sexto día. Se formaron las criaturas terrestres. Entonces, finalmente, Dios completó su obra con el advenimiento del hombre en el sexto día. Hay algo interesante aquí. Moisés afirma que el hombre fue la primera carne sobre la faz de la tierra. Debe significar primera carne humana, porque hubo otras criaturas vivientes antes de Adán. Entonces surgió una niebla de la que se crean los cuerpos de todas las criaturas. ¿Qué era esta niebla? Recuerde, estas historias son de naturaleza simbólica. La niebla representa algo. Pienso en la niebla como una niebla a través de la cual no podemos ver. Es un sudario o capa que esconde algo. Creo que cada uno puede llegar a su propia conclusión de lo que la niebla representa o esconde en esta parte de la creación. El séptimo día. En el séptimo día, Dios descansó. La sección anterior ilustró los problemas de una traducción estricta de Génesis, pero esto no es todo. La creación va incluso un paso más allá después de que Dios descansó el séptimo día. Al leer la siguiente sección, uno descubre que la creación no fue completa como se describe en la Biblia. Algo está fuera de secuencia. El fin de la creación. Dios descansó el séptimo día. Sin embargo, hay más en la creación espiritual. Moisés afirma que hubo una creación espiritual porque Dios ya creó todas las cosas espiritualmente y creó a todos los hijos de los hombres antes de la creación de la tierra. Pero todavía no hay un hombre para bajar a labrar la tierra. Así que debe haber habido una creación espiritual antes de la creación física. La última sección de Abraham difiere de Moisés. Abraham aclara la creación espiritual. Él afirma lo siguiente: ahora bien, el Señor me había mostrado a mí, Abraham, las inteligencias que estaban organizadas antes de que existieran las palabras. Y entre todos estos había muchos de los nobles y grandes unos. Y vio Dios que estas almas eran buenas, y se puso en medio de ellas, y dijo: a estos haré mis gobernantes, porque separó entre los que eran espíritus, y vio que eran buenos, y me dijo: Abraham, tú eres uno de ellos, fuiste elegido antes de que nacieras. Más allá de su descripción de las inteligencias, el relato de Abraham es paralelo a los relatos de creación de Génesis y Moisés. Abraham también dice que después de que los dioses concluyeron su planificación y preparación de la tierra para la vida, descansaron el séptimo día. Tanto Abraham como Moisés también conectan la creación espiritual y física con una niebla que se levantó y regó la tierra. Conclusión. Si tuviéramos que tomar una traducción literal generalizada de la creación, habría sido un proceso de 3 pasos. 1. Los dioses hicieron los cielos y la tierra. 2. Los espíritus para habitar inicialmente el planeta fueron enviados hacia abajo. 3. Una niebla regó la faz de la tierra que dotó a todos los espíritus de la tierra con un cuerpo físico. Es poco probable que la creación sucediera de la manera anterior, porque contradice las leyes de la naturaleza y las enseñanzas inspiradas de los profetas. Algunos podrían argumentar que Dios puede hacer lo que quiera, pero Dios tiene que obedecer las leyes o dejaría de ser Dios.
Dios es Dios porque guarda las leyes y las aplica correctamente. Por lo tanto, creo que las historias de la creación son representaciones de procesos naturales. Entonces, si la historia de la creación en las escrituras es solo figurativa, entonces, ¿cómo lo hizo Dios? Creo que si queremos entender la creación, debemos hacer algunas preguntas difíciles y reflexionar sobre algunos temas difíciles. Nuestras mentes deben estar abiertas. Necesitaremos una comprensión amplia de los principios científicos y religiosos porque sin la ciencia y la religión, las conclusiones no pueden ser completas. Una sin la otra tiende a una visión distorsionada. Los religiosos necesitan entender que Dios es Dios porque entiende las leyes eternas y cómo usarlas. A veces Dios usa leyes que no entendemos, por eso las llamamos milagros. Los científicos deben comprender que el hecho de que alguien no pueda probar algo mediante el método científico no significa que no exista. El amor, por ejemplo, es una emoción muy real para casi todas las personas en la Tierra. No podemos ver el amor, solo podemos ver sus manifestaciones externas. Y como el amor, no podemos ver a Dios. Sin embargo, podemos ver su mano todos los días en cosas que son hermosas. La verdad es la verdad, no importa dónde esté la fuente. La religión necesita de la ciencia y la ciencia necesita de la religión. Quizás esta sea una de las razones por las que Jesús dijo lo siguiente: y os doy el mandamiento de que os enseñéis unos a otros de las cosas que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, cosas que han sido, cosas que son, cosas que deben suceder pronto. Y ahora que entendemos que la ciencia y la religión pueden trabajar juntas, comencemos a armar el rompecabezas de la creación. Comenzaremos con el fundamento de la comprensión de la creación que se basa en la existencia de Dios.